El siglo XX nos dejó claro que Estados Unidos era la mayor y más poderosa potencia del planeta. Y aunque en lo que va del nuevo milenio las cosas no han sido fáciles y países como China se le acercaban, Estados Unidos seguía estando en el primer lugar. Como la mayor economía, la mayor potencia militar, el país más influyente y en términos generales, el país más poderoso del mundo. Pero las cosas han estado caminando rápidamente. Mientras Estados Unidos acelera su declive en casi todos los aspectos, México acelera su crecimiento y prosperidad como nunca antes. Y es sobre lo que vamos a contarte hoy, sobre cómo México finalmente empieza a derrotar a Estados Unidos. Antes de sumergirnos en esta interesante situación, tenemos que conocer los antecedentes de ambos países, para poder comprender lo que está ocurriendo realmente en estos momentos y cómo llegaron a este punto de inflexión. Antecedentes. Durante el siglo XX, Estados Unidos se consolidó como la principal y mayor potencia del mundo en prácticamente todos los aspectos. Hay que aclarar que este impresionante logro no fue solo por el esfuerzo de una sociedad, más bien fue por una situación de ventaja frente al resto del mundo. Y es que cuando Estados Unidos se sumó a la Segunda Guerra Mundial, el país dio un salto en su industrialización y productividad muy grande, lo que estimuló su economía y a la sociedad estadounidense. Pero eso solo fue la parte beneficiosa más pequeña, ya que tras la finalización de esta horrorosa guerra, casi toda Europa y gran parte de Asia quedaron en ruinas. Estas regiones quedaron casi completamente devastadas, perdieron gran parte de su población durante la guerra y otra emigró apenas pudo. La infraestructura fue destrozada al igual que sus economías. Había demasiado que reconstruir, muchas veces desde cero. Mientras que Estados Unidos no había sufrido casi daños, solo en Pearl Harbor, y realmente no afectó para nada el desarrollo del país. De hecho, aquello fue el detonante para que la nación se convirtiera en una verdadera maquinaria de guerra y de productividad. Así que Estados Unidos se volvió el motor del mundo. Su floreciente economía ayudó a la recuperación de los países europeos y asiáticos. Concedió préstamos y apoyo a cambio de beneficios a futuro. La producción industrial y agrícola estadounidense no tuvo rival durante gran parte del siglo. Mientras los demás países luchaban para recuperarse, Estados Unidos tenía el tiempo y los recursos para dedicarse a desarrollar tecnologías y prosperar. Así fue como el país y sus compañías lograron ser pioneras en la medicina, la aviación, en la ingeniería, en la informática y en la energía nuclear. Desarrollaron grandes infraestructuras y unas fuerzas armadas que continúan siendo las más poderosas del mundo. Y si bien es cierto que también hubo problemas internos, políticos, sociales y económicos, el país siempre encontraba una manera de continuar más fortalecido. Pero a partir del siglo XXI las cosas fueron cambiando muy rápidamente. Los problemas sociales y la división política se han convertido en un asunto muy serio que los dirigentes del país no están atacando. Actualmente hay una crisis económica y social profunda que solo parece hacerse más grande y poderosa a medida que pasa el tiempo. En la otra esquina tenemos a México. Bueno, justo debajo. Una nación que por el contrario viene experimentando un crecimiento económico, social y tecnológico que promete mucho. Pero antes de hablar de lo bien que le está yendo al país azteca, también es necesario conocer un poco más de su historia para comprender cómo llegó al lugar en donde están. México y un breve repaso de su historia. Verán, durante el siglo XIX, México tuvo que afrontar muchísimas dificultades, entre las que destacan una serie de derrotas militares contra Estados Unidos, que provocaron que perdiera gran parte de su territorio a cambio de firmar la paz. Muchos de los estados que hoy conforman los Estados Unidos, en el pasado pertenecieron a México: California, Texas, Nuevo México, Arizona, Utah, Nevada, parte de Colorado y parte de Wyoming. Así que, México perdió mucho del terreno que ha hecho a Estados Unidos inmensamente rico: los grandes campos petroleros en Texas y California, los grandes terrenos para la siembra de Utah y Wyoming. Pero las penurias del país del tequila estaban lejos de terminar. El régimen dictatorial de Porfirio Díaz sumergiría a los mexicanos en la oscuridad desde 1876 hasta 1911.
aunque hubo un periodo de este tiempo en el que México se desarrolló económicamente y logró una modernización aceptable. La mayor parte de este progreso se concentró en el círculo social y militar que rodeaba al dictador, quienes tuvieron luz verde para explotar a los trabajadores y abusar del poder, porque las leyes eran proteger al régimen, no a los ciudadanos. Fue así hasta que el pueblo mexicano no aguantó más y se levantó en armas contra el gobierno. Sucedió la Revolución Mexicana. Todo esto fue un largo proceso que intentó equilibrar la enorme desigualdad social que mantenía a más del 90% de la población en pobreza. El resultado fue una nueva constitución en 1917, lo cual produjo cambios significativos en la estructura social y política de México. Luego vinieron alrededor de 7 décadas de relativa estabilidad política, con un partido dominante atornillado al poder. Aunque no había una dictadura establecida, estos gobiernos fueron autoritarios y con un nivel de corrupción semejante al que ha mantenido Venezuela durante los últimos 20 años. Los mexicanos solo empezaron a conocer la democracia a finales de la década de los 90, cuando Vicente Fox ganaba las elecciones presidenciales. Por estas razones, México tardó mucho tiempo en empezar a crecer, en explotar el potencial de su gente honesta y trabajadora para que la nación pudiera avanzar y prosperar, como lo está haciendo actualmente. Y es que ahora la gran cantidad de recursos del país se están empleando para el progreso de todos, para invertir en infraestructuras y en el desarrollo de sus ciudadanos. El dinero ya no va únicamente a las cuentas de los gobernantes autoritarios. Y lo cierto es que, aunque México aún no se podría considerar un país del primer mundo, tiene el potencial económico y social para hacerlo, mucho antes de lo que se imaginan. Economía mexicana. La economía de México es una de las más grandes y diversificadas del continente. Tiene una enorme producción en una gran gama de sectores que van desde la agricultura a la manufactura de semiconductores. Un gran avance en comparación a la época colonial, cuando la mayor producción de México era de minerales como la plata, el cobre y el oro, aunque continúa produciéndolos hasta nuestros días y generando grandes beneficios. Durante la dictadura de Porfirio Díaz, el país experimentó un crecimiento económico importante debido a la extracción de minerales. La inversión extranjera llegó en grandes cantidades para explotar los recursos minerales y construyeron líneas de ferrocarriles que ayudaron a conectar los pueblos. La inversión extranjera continuó después de Porfirio y nunca se detuvo, lo que ayudó a impulsar la industrialización del país. Desde 1930 hasta 1980, México impuso políticas que hacían muy caras las importaciones o quedaban prohibidas, con el fin de estimular la producción e industrialización nacional, y tuvo un impacto significativo, aunque también llevó a la nacionalización de industrias que se hicieron clave para el progreso, como la petrolera, una medida que no fue muy positiva desde el punto de vista productivo, porque como sabrán, cuando gobiernos corruptos expropian compañías productivas, las terminan quebrando, principalmente porque la burocracia y la politiquería pesa más que la producción y la rentabilidad, y por supuesto, porque los corruptos la saquean a la vista de todos. Sin embargo, esto no detendría a México en su camino hacia la prosperidad, debido a que si bien había problemas, también había buenas oportunidades que le daban oxígeno a la economía. Por ejemplo, México gozaba de grandes tratados para impulsar su comercio. Uno de los más importantes es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con el que México se ha beneficiado mucho, porque le ha dado acceso completo al mercado estadounidense y al canadiense con beneficios únicos. De esta manera, los empresarios mexicanos siempre han tenido a estas dos naciones ricas como grandes clientes que compran todo y quieren más, ayudando a que estas compañías mexicanas crezcan y produzcan más fuentes de trabajo. Y no es el único tratado al que pertenece México, ya que ha firmado acuerdos con muchos países y forma parte de bloques económicos alrededor del globo, lo que permite que el comercio mexicano traspase muchas fronteras. Otro tratado importante es con la Unión Europea. Además, también tiene comercio con cualquier país de América Latina y Brasil. Y no es todo, forma parte del G20. Esto le otorga voz y voto en asuntos internacionales importantes,
económicos y políticos. Y en términos generales, México es considerado como una economía emergente, como una potencia intermedia con grandes posibilidades de convertirse en un país de primer mundo, ya que no es una nación pobre ni tiene un PIB tan grande como para considerarse entre las más ricas. Sin embargo, todos coinciden en que podrá serlo más pronto que tarde. Las ventajas de México. México cuenta con varias ventajas que podrían permitir que crezca a un ritmo mayor que el de Estados Unidos en los próximos años. La ubicación que tiene es simplemente perfecta. Aleja al país de los desastres naturales que aquejan a Estados Unidos, como los tornados y los grandes terremotos de California. Está en un punto intermedio en el continente que le permite tener un comercio mucho más amplio que Estados Unidos, haciendo que México sea ideal para la inversión extranjera, sobre todo para hacer nearshoring. Todas esas compañías que quieren penetrar el mercado estadounidense, el más grande del mundo, y quieren reducir costos de transporte y manufactura, están invirtiendo para abrir fábricas en México, donde la manufactura está creciendo a un ritmo que alarma a los países asiáticos, los cuales ven a muchas fábricas cerrar en sus países para trasladarse hacia allá. Y la industria mexicana está ganando sofisticación y una mayor capacidad de productividad. Los gobiernos estatales también ponen de su parte e intentan crear leyes y dar beneficios a las compañías extranjeras para que vayan a invertir. La industria de los chips florece, la aeronáutica está muy avanzada y la automotriz está en un nivel muy alto, pero también se producen equipos electrónicos muy diversos. Tantas inversiones han aumentado el empleo y le están dando a los mexicanos oportunidades de surgir. Hay más dinero en sus bolsillos que luego inyectan a la economía y esta crece constantemente. La industria petrolera también es muy importante. Un poco de mejor administración ha logrado que los mexicanos obtengan más beneficios sociales que permiten una mejor educación y un sistema de salud un poco más óptico. En recursos naturales, México no tiene nada que envidiarle a ningún otro país. Cuenta con una cantidad importante de recursos como petróleo y minerales como la plata y el cobre. Y la fuerza laboral es mucho más diversa, joven y fuerte que la estadounidense. Y mientras el crecimiento demográfico de Estados Unidos solo se mantiene por los migrantes que llegan en masa, en México hay un crecimiento saludable y activo. Todas estas ventajas permiten que México sea cada vez más fuerte y se acerque al estatus de una potencia emergente, mientras que Estados Unidos parece dirigirse a un inevitable declive en todos los aspectos de su sociedad y economía. Todo indica que México tiene todo lo necesario para convertirse en una potencia económica, y creemos que podrá lograrlo mientras la situación no cambie demasiado. Por su parte, si Estados Unidos no logra encaminarse nuevamente, es probable que vea a México superándolo en muchos aspectos.